oportunidad para poder escuchar y aprender de su palabra y crecer así espiritualmente todos. ¿Amén? Hermanos, ya hace ratito, pero bueno, estamos estudiando el libro de Eclesiastés y vamos a seguir en ello, en las tardes, ¿vale? Y estamos en capítulo 4, así que les invito a que busquen sus Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4. Antiguo Testamento, libro de Eclesiastés, capítulo 4. Cuando lo tengamos, nos levantamos para poder dar lectura, como siempre, por respeto y reverencia a la santa palabra de Dios. Leo yo en voz alta y la iglesia puede seguirme con la vista. Dice así, Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que los unos y los otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Estaba un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son los dos que uno, porque tienen mejor paga que en su trabajo. Porque si caeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentarán uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Y vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho, sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Oramos. Amado Padre, gracias esta tarde. Tenemos, Señor, este momento tan precioso en el cual, Señor, nos ponemos a escuchar tu palabra, tu enseñanza, Señor. Nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, tienen sed y hambre de aprender de ti, Señor. Sabemos que la semana ha sido duro, hemos tenido dificultades, nuestra vivencia diaria, pero son estas reuniones, Señor, cuando nos juntamos en comunión y encontramos ese espacio de paz para poder, Señor, recibir la bendición de tu palabra. Padre,
Te ruego en este momento, Señor, prepara el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que están presentes aquí y aparta todo pensamiento, distracción de sus corazones para que podamos prestar nuestro ser enteramente para escuchar tu palabra. Y también te pido, Dios, Padre eterno, usa mis labios para poder exponer tu palabra. Yo no soy nadie, mucho menos mejor que mis hermanos. Soy uno más, pero tengo esta responsabilidad hoy de exponer tu palabra y te ruego, tú a través de mis labios, habla y enseña tu palabra a tu iglesia. Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, el estudio de este libro de Eclesiastés, sinceramente, para mí está siendo una bendición porque, bueno, he leído muchas veces el libro, ¿no? Pero otra cosa es cuando tú pones a leer versículo por versículo y tratar una enseñanza, entonces cuando descubres las bendiciones que están ahí. Y como hemos dicho, este libro no es un libro doctrinal, ¿vale? O sea que tenemos que mirar muy bien todo lo que dice cada versículo, ¿no? Este es un libro que está dentro de lo que Salomón ha escrito, proverbios, poesías, salmos, y en este caso el autor, que es Salomón, nos relata más o menos la experiencia de su vida y la experiencia que está viviendo la gente en esa ocasión, ¿no? Pero no es diferente de lo que nosotros hoy vivimos, ya lo veremos en el desarrollo, ¿no? Entonces, Salomón, ¿qué nos va a hablar en este capítulo de 16 versículos? Nos va a hablar de la vida real que vive cada ser humano en este mundo. Salomón nos hablará también de lo que significa la opresión, la envidia, la pereza, la soledad y mucho más, ¿no? Incluso en la última parte nos habla de la política, es interesante. Entonces, con esta idea, les digo cuál es el título de la prédica. Yo le he puesto, la opresión, una tragedia bajo el sol. Salomón dice bajo el sol esta tierra, ¿no? En el mundo donde estamos. A eso lo llama Salomón bajo el sol. Entonces, la opresión es una tragedia bajo el sol. Fui en el pasado y lo sigue siendo hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, ahora con esa introducción breve vamos a empezar. Punto número 1. Vamos a ver el dolor de los oprimidos. Versículo 1 al 3. ¿Qué dice versículo 1? Salomón dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, es decir, en este mundo, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Sencillamente, lo que hemos leído, visto de cualquier lado, es una tragedia, ¿no? Sí. Porque dice, todo es sufrimiento, lágrimas de los oprimidos. No hay quien les consuele. Ahí están las fuerzas de los opresores y para ellos no hay consolador. ¿Qué nos quiere decir Salomón con esto? Por ejemplo, la palabra opresión lo define el Rey español de la siguiente manera. Dice, opresión es la acción o efecto de oprimir. En sus acepciones dice, someter a alguien privándole de sus derechos y sus libertades, ¿no? Eso dice el Rey. ¿Vale? Entonces nosotros podemos ver de esta manera la opresión. Mira, la opresión de un pueblo por medio de su rey. Estamos hablando en tiempo de Salomón, ¿vale? La nación, el pueblo está ahí, pero el rey es el opresor. O sea que el pueblo está sujeto y sometido a los caprichos y los deseos del rey, ¿no? Sabemos que la palabra del rey era, o sea, que la ley. Si al rey miraba, yo que sé, de una manera distinta y él decía, pues quítame de esto,
estabas muerto, no hay ni demanda ni mucho menos, ¿no? Y el rey dice, me gusta aquella cosa, pues no puedes decir, no, no te puedo dar, no, lo siento, no, tienes que dárselo, ¿no? Entonces, ese tipo de opresión estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿y qué más? La opresión de un siervo por medio de su amo. En tiempos de Salomón, la esclavitud es legal, tanto en el sentido secular como también en el sentido del pueblo de Israel. O sea que Salomón tiene sus esclavos y los que estaban debajo de Salomón, gente pudiente, rico, tienen sus esclavos y casi todos, ¿no? Dice la historia bíblica que de los israelitas casi la mayoría eran amos y tenían sus esclavos. Y sus esclavos pues estaban a la merced de su amo. Esa es la opresión. El amo decía, hoy quiero que trabajes, yo que sé, 24 horas, pues a trabajar. No podía decir, estoy cansado, ¿vale? Y el amo decía, hoy solo comes una vez, pero trabajas lo mismo. Pues no podía decir que no puedo, tenía que trabajar. Estamos hablando de ese tipo de opresión. Y la opresión de un pobre por un rico. El rico siempre tiene poder, ¿no? Sobre el pobre, o sea, que el rico, porque tiene, por decir, como se dice, ¿no? Vulgarmente en la sociedad, tiene, ¿no? ¿Cómo dicen? El sartén por el mango, o sea, que tiene, puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, eso sigue pasando y pasaba en aquel tiempo. Y la opresión también puede, o sea, que la opresión, en este caso, de los pobres, sobre los pobres, eso también había, ¿no? O sea que los pobres también oprimían a los más pobres, ¿no? Y sigue habiendo en este tiempo, ¿no? Sí. La lógica diría, ¿no? Que entre pobres nos vamos a ayudar, ¿no? Un poquito, ¿no? Vamos a echarnos la mano, pero no. El pobre también oprimía al pobre y sigue pasando. ¿Y qué más, no? La opresión, en este caso, de los extranjeros, los huérfanos, la viuda. Jeremías lamenta y llora mucho por esta situación. Los extranjeros eran, pues, tratados de aquella manera, oprimidos. Y si nosotros estamos aquí en extranjero, algo sabemos también, ¿no? No tal vez a este nivel, pero algo sabemos, ¿no? Cómo funciona esto. Y aquel tiempo, pues, estaban oprimidos los extranjeros y los huérfanos que no tenían papá y mamá, pues, eran los que más sufrían la opresión y las viudas. Y había otro tipo de opresión también para esta gente. Cuando tenían que pagar el pobre el impuesto al rey, no podía decir no tengo. Tenía que empeñar su trozo de terreno que tenía, y si no le quedaba terreno tenía que empeñar a su hijo, a su hija, pero tenía que conseguir el dinero para pagar el impuesto. Entonces, cuando Salomón aquí dice que debajo del sol solo he visto violencia, sufrimiento, lágrimas, entonces de todo lo que les he detallado, claro está, ¿cómo no podían estar en esa situación esta gente? Pues básicamente estaban sufriendo. Y los ricos que tenían poder también oprimían al pueblo en general, pues falsificando los pesos, ¿no? Eso habla Oseas, por ejemplo, en su profecía, en el profeta en el libro de Oseas, cuenta eso, ¿no? ¿Qué hacía? Pues el peso, por decirlo 1 kilo, pues le bajaba 1/4, ¿no? Entonces, te estoy vendiendo 1 kilo, pero en realidad estaba vendiendo 3/4, ¿no? Pero le cobraba por 1 kilo, ¿no? Entonces, eso era una opresión, ¿no? O sea, que el pobre conseguía dinero para 1 kilo, pero resulta que le dan 3/4, ¿no? Entonces, toda esta opresión
Ahora, si nos damos cuenta, estamos hablando de opresión físico-material. O sea, que estos hombres lo sufren, lo lamentan, o sea, que lo sufren en su propia carne, ¿vale? Pero antes de pasar a otro, al versículo 2, si pensamos, hoy decimos, ¿no?, que vivimos en democracia y nosotros diríamos vivimos en el primer mundo, felices, libres de la opresión. Pero tanto no es, hermanos. La opresión sigue siendo ahí. El poder sigue siendo ahí, ¿no? Y lo más lamentable es ahora, por ejemplo, ni los reyes ni los gobiernos ya no son los opresores, los opresores verdaderos, ¿sabe quiénes son? Los amos del dinero de este mundo. Al final no sabemos quiénes son, no tienen cara, pero son ellos. Y de ahí para abajo, todos vivimos bajo esa opresión. ¿Y sabe cuál es el resultado? Pues la aflicción, ¿no? La preocupación. ¿Y el mundo qué nos dice? El mundo abierto hay tantas cosas que comprar, tantas cosas que alcanzar, así que, bueno, es una presión brutal en este tiempo, ¿no? Por eso hay tanta enfermedad, sobre todo mental, porque la gente sufre, no puede responder, ¿no?, frente a todas estas situaciones. Pero lo último, lo más grave, encima de todo, ¿sabe cuál es? La opresión espiritual. Ahora, en esa opresión, el opresor mayor es Satanás y sus demonios. El creyente es feliz cuando acepta a Cristo y sirve al Señor. Es feliz. Yo siempre le he dicho, para mí la felicidad que puedo disfrutarlo es cuando sirvo a Dios, ¿vale? Y cuando estoy ocupado en las cosas de Dios, ¿sí? Pero a Satanás no le interesa eso, sino que tiene que fastidiármelo, ¿vale? De alguna manera, a los creyentes, ¿no? Me hace alguna cosa, ¿no? Y la lucha es eso, ¿no? Sí. Y ahora para la gente inconversa, para la gente natural, como llamamos bíblicamente a la gente que no ha aceptado a Cristo, ellos están en la misma condición de los israelitas en tiempo de Salomón. O sea que, oprimidos de todos los lados, no hay quien los consuele. O sea que están a la merced de Satanás y sus demonios. Esto es tremendo, ¿no? Y por eso como está nuestro mundo. ¿Sí? Aunque el Salvador está ahí, pero como Satanás los tiene vendados los ojos, no pueden ver, ¿no? Como los tiene taponados los oídos, tampoco pueden escuchar. Esa es la triste realidad. ¿Vale? Entonces, la opresión no solamente es una historia que tenemos que contar, la opresión está tanto físicamente, como les he dicho, hoy en nuestro tiempo, aunque digamos vivimos en tiempo de libertad y en mundo moderno, pero la opresión está. Si no fuera así, seríamos todos felices, hermanos, no tendríamos problemas, no estaríamos enfermos, todo nos iría bien, pero no es así, hermanos, ¿no? Pero una cosa tengo que decirle. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un poder. El poder de Dios es nuestro aliado para poder luchar contra la opresión, tanto físico y tanto espiritual. Y con el poder de Cristo, sí, nosotros tenemos victoria. Amén. Entonces, esa es nuestra ventaja para los que estamos en Cristo y para los que somos hijos de Dios. Versículo 2. Por la tragedia de la opresión, Salomón ve más afortunados a los muertos que vivos. ¿Qué dice el versículo 2? Y alabé yo, dice, a los finados. ¿Quiénes son los finados? ¿No? Muertos, ¿vale? ¿Sí? Los que ya murieron, más que a los vivientes y los que viven todavía. Y tuve por más feliz, versículo 3, más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Qué tremendo, ¿no? Salomón se alegra por el que ha muerto, pero tiene pena de los que están viviendo y sufriendo la opresión.
Y Él se alegra también por los que todavía no han nacido, porque no han probado todavía, ¿no?, cómo es la vida. Pero Salomón aquí, por eso les digo que este libro tenemos que estudiarlo con una vista claramente no es doctrinal. Porque a lo que no está diciendo Salomón, no está viendo la eternidad ni el futuro, ¿no? Salomón está viendo que como que la vida es lo que vives y si te mueres, pues ya eres feliz porque tus problemas han acabado, ¿no? Pero nosotros sabemos por la Escritura que eso no es así. No es así. Y les leo, por ejemplo, a San Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24. Vamos a ver un muerto si está feliz, ¿no? Porque la gente del mundo, o sea, que la gente inconversa normalmente dice, me muero y se acabó mis problemas, ¿no? Y de allí, digamos, en este tiempo, está también creciendo ese fenómeno terrible que la gente toma la decisión de matarse. ¿Por qué? Porque dice, este mundo ya no vale y me mato y se acabó mis problemas. Salomón pensaba más o menos así, ¿no? Por eso se alegra él por los que están muertos, pero sufre y pena por los que están vivos y los que han de nacer. Pero dice Jesucristo, San Lucas capítulo 16, 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Quién habla? El hombre rico. Sí. Él era opresor. Tenía sus esclavos, él simplemente se dedicaba a hacer la fiesta todos los días, comer de lo mejor y esa era su vida. Y Lázaro era el mendigo, ¿no?, que trataba de recoger las migajas. Pero ahora la situación cambia. Lázaro está en el seno de Abraham, es decir, en la casa de Dios, el Padre. Y este hombre, que Salomón diría, hemos perdido un gran hombre, porque era un hombre bueno, o sea, que rico, con poder, un político seguramente. Y Salomón diría, pues, qué pena que se ha muerto tan bien que vivía, ¿no? Pero la Escritura dice que este hombre no es que ahora es feliz, o sea, que se ha invertido, ¿no? En la vida estaba feliz, aparentemente, pero ahora está en un tormento eterno. Está en un sufrimiento eterno. Porque ahí dice claramente, porque estoy atormentado en estas llamas. No tiene un vaso de agua. Y este tormento no es un día, no es un mes, no es un año, sino es por la eternidad. Entonces, esta es la realidad, amados hermanos. Pero otra vez digo, los que estamos en Cristo, estamos libres, porque la opresión eterna ya no puede alcanzarnos, porque ya estamos salvos para el reino de Cristo. Amén. Punto número 2. El éxito de uno es la envidia del otro. O sea, que versículo 4 al 8. Que el hombre tenga envidia de su semejante no es novedad, eso es realidad, ¿no? Sí. El versículo 4 dice, y visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia y obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y la versión revisada de Reina Valera dice que este es un trabajo inútil, ¿no? O sea, que no vale para nada. Entonces, envidia. Y envidia, su definición según el diccionario dice, es la tristeza o pena por el bien ajeno o el deseo de poseer algo que otra persona tiene, ¿no? Y la envidia según la Biblia, o sea que según la definición bíblica es un acto de la carne y una manifestación del pecado que consiste en un anhelo, en este caso puede ser resentido, destructivo, por lo que la otra persona posee, sea bienes, éxito o bendiciones. Imagínate. Es lo que la Biblia desea. Y les cito un par de ejemplos. Caín de su hermano Abel y Saúl de David.
Caín y Abel eran hermanos de un solo padre, de una sola madre. ¿Y cuál era el problema? Abel agradó a Dios porque Dios aceptó su sacrificio, su ofrenda, y Abel lo rechazó. Eso fue la envidia. Abel dijo, con que Dios recibe de mi hermano y de mí, ya verás. ¿Y qué hizo? Pues lo mató. ¿No? Esa es la envidia. Esa es la envidia. ¿Y el opresor quién fue? Pues Satanás. Ahora Saúl, el primer rey que Dios puso para su pueblo, tenía una envidia, pero David. ¿De qué tenía envidia? Es que David le salía todo bien. Resulta que él estaba ahí, no corrugado con el miedo hasta las médulas, porque el gigante filisteo estaba ahí haciéndose la burla, y David viene y se lo carga, como dicen aquí, ¿no? Lo que mata a Goliat. Y entonces Saúl, con la boca chica, dice, gracias David, gracias a Dios. Pero resulta que David empieza su carrera política, va a la batalla, gana las guerras, y el pueblo se alegra con David, ¿no? Canta cuando David tiene victorias. Y entonces Saúl tiene envidia. Alguno diría, ¿no? Sana envidia. ¿Está buscando eso? O sea, que bíblicamente no hay sana envidia, hermano. No hay. Entonces, pues, Saúl, o sea, que David no ha hecho nada contra Saúl. No es que le ha dicho, te voy a quitar tu reino, no es que le ha menospreciado al rey, no, más bien a lo contrario, era obediente al rey. Pero su envidia era porque Dios bendecía a David. Y David obedecía a Dios. Eso fue su envidia. Qué tremendo. Eso es así. Entonces, la envidia, bíblicamente hemos dicho, es la obra de la carne y la manifestación del pecado. El pensamiento es decir, ¿por qué él y por qué no yo? ¿No? Decía Saúl. ¿Por qué el pueblo aclama a él y por qué no a mí, yo que soy rey? Entonces, eso es terrible. Versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Aquí Salomón contestó a la tendencia de aquellos que tienen envidia del éxito de los otros al ser perezosos, es decir, necios. Estos se cruzan de brazos y no hacen nada, solo esperan que algo les caiga, ¿no? De ahí la maldad de robar, de ahí la maldad de apoderarse de cosas ajenas sin sacrificio alguno. Y hoy en día sigue siendo así, ¿no? Más sofisticado que aquellos tiempos, pero la obra sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos la actitud de un necio. Cruza sus manos, pues no hago nada. Miro, si alguien está medio descuidado, pues me levanto. Si tengo que matar, lo mato, pero me quedo con sus cosas y ya tengo que comer, ¿no? Y si se acaba eso, pues hago otro así, ¿no? Entonces, esta es la actitud del necio, ¿no? Y la vida no siempre nos depara el éxito o la prosperidad, sino que debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Ahora, el versículo 6 habla de otro tipo de hombres, ¿no? O sea que Salomón está haciendo aquí una comparación con los actores de aquel tiempo. Dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción. ¿Qué está diciendo? Más adelante, en el siguiente versículo, lo veremos eso más claramente. Hay gente que se dedica a trabajar a muerte. A trabajar y a trabajar. Y Salomón dice, eso también es vanidad. Es vanidad. Sí. Pero valdría la pena, dice, que si un hombre tiene en una mano llena
y con eso se contentaría y tendría descanso. Pero sin embargo, la idea, el pensamiento del hombre y el mundo nos induce a eso, nos dice que tenemos que ser el mejor. Tenemos que luchar por ser alguien. Sí. No está mal, no estoy en contra. O sea, que tenemos que luchar para superarnos, para alcanzar metas, pero no a cualquier precio. Sí. No a cualquier precio. No por decir, alcanzar una meta que tú tienes dinero, vas a asaltar, ¿no? O sea, a robar. No está bien, ¿no? No está bien. Y ahora, si eso lo invertimos a lo espiritual, no para alcanzar una meta, tú te vas a dedicar simplemente a las cosas materiales y te vas a olvidar de las cosas espirituales, es decir, de las cosas de Dios. También sería, ¿no?, esa forma de pensar y entender la vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién está hablando? Pues el Señor. Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Avaricia qué es? Tengo para hoy, pero quiero más, ¿no? Alcanzo esa meta, ya lo tengo, pero no, ahí no me quedo. Quiero el otro, o sea que no, quiere más. O sea que nunca está de acuerdo ni se conforma. Pero dice el Señor, debemos estar nosotros contentos con lo que tienes ahora. Es decir, lo que tenemos hoy. Con eso tenemos que estar contentos. Sí. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahora en Sermón del Monte hemos estudiado en San Mateo, el Señor dice: ¿por qué te afanas el día de mañana? Si no sabes lo que va a traer. Esa es una verdad tan grande. ¿Quién sabe lo que le va a pasar mañana? Yo no lo sé. Solo sé que es lunes, pero lo que pasa en el día no lo sé, ¿no? Pero Dios lo sabe. Entonces, la enseñanza es: ¿para qué nos afanamos si no sabemos lo que va a pasar? Solo vivimos, disfrutamos, agradecemos a Dios del día que vivimos, ¿no? Eso es la enseñanza. Pero el mundo, como hemos dicho hace rato, nos invita a luchar por ser alguien, es decir, dejar huellas en este mundo. Desde los líderes políticos, religiosos, de organizaciones sociales, sindicatos de cualquier índole, empresariales, lo que sea, pero la lucha es eso. El hombre tiene que dejar rastro. El hombre tiene en su mente que tienen que recordarlo, que ha hecho algo. Y el mundo nos invita a eso. Y el hombre está detrás de alcanzar estas metas. Y para eso muchas veces cualquier cosa es buena. Pero en el sentido espiritual, pues esto no es así. Dice Salomón: de poco sirve tu sacrificio y tu éxito si no tienes ahora, el versículo 7, una descendencia. Y dice, versículo 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Sí, debajo del sol. ¿Y qué dice el versículo 7? Debajo del sol, el versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca deja de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad, es duro trabajo.
duro trabajo. Esto sí que es una tragedia, ¿no? Yo no sé si usted conoce a alguien en esta vida así. No sé. Tal vez. Algún amigo, algún pariente. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Aquí dice que he visto el otro problema, la otra opresión, o sea que... Pero la sociedad no pensaría así, ¿no? El hombre se dedica a trabajar, y trabajar, y trabajar. Y dice el versículo, el hombre está solo. Si dice solo, es que no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene hermanos, pero el hombre trabaja, y trabaja. Sus ojos, dice, no se sacian de ver las riquezas. ¡Qué tragedia! Esto se llama soledad. El hombre en su soledad, pues, está trabajando sin parar. No tiene amigos, no tiene familia, pero está trabajando. Y lo más triste es que dice aquí, no se pregunta para quién trabaja. Y tampoco se pregunta qué va a pasar con su trabajo después de que él no esté, después de su muerte. Pues no tiene familia, no tiene a quién heredar. Esto también es una condición de opresión y vanidad inútil, que el hombre se sacrifique de esa manera. El solo trabajo priva al hombre de ver a Dios. Es decir, tanto trabajar, uno se despreocupa de asuntos espirituales. Yo he conocido paisanos bolivianos que me dicen que sí, han venido a trabajar y deben trabajar. Trabajan lunes, viernes, sábado y domingo, festivo, da igual. Le dan vacaciones, pero vacaciones se consigue otro trabajo y sigue trabajando. La idea es, yo tengo que reunir dinero y tengo que volver a Bolivia y entonces allá vivir en mejores condiciones, ¿no? La idea parece bien, ¿no? Pero hay un dicho que dice que el hombre no puede vivir solo para trabajar, sino que tiene que trabajar para vivir, ¿no? Si el hombre solo vive, como este versículo dice, solo vive para trabajar, o sea que es adicto a trabajar. Da si está un poco enfermo, lo que sea, pero trabaja y trabaja. El trabajo no es malo, es bendición. Pero ¿dónde queda el lugar para la familia? ¿Dónde queda el lugar para Dios? En este caso para los creyentes. No estoy diciendo por Mario, ¿eh? Mario tiene por obligación trabajar los domingos porque es su trabajo. Si su trabajo fuera de lunes a viernes, pues no trabajaría, pero él tiene ese compromiso, ¿no? Son trabajos. Sí. Pero hay gente que no, trabaja de lunes a viernes, pero tiene 8 trabajos ya para el sábado y domingo. Sí. Si fue en tiempo de Salomón así, pues sigue siendo igual en este tiempo, ¿no? Sí. Es una pena, pero es así. Pero dice que todo esto simplemente es vanidad y inútil. Porque ¿qué va a llevar el hombre después de matarse trabajando y morir? ¿Para quién va a quedar la riqueza? Si uno tiene hijos diría, pues para mis hijos, ¿no? Como muchos decimos, con muchos padres. Pero en la Biblia está diciendo aquí, este hombre no tiene a nadie. Entonces, ¿para qué está trabajando, no? Es triste, pero esto es así. Defino esta parte en tres puntos. 3 formas de ver la vida. Mira, el hombre que vive, primero el hombre que vive para trabajar porque quiere ser alguien en la vida. Que se ha puesto una meta y trabaja y trabaja y trabaja.
Pero normalmente no se llega a la meta, se muere antes de llegar a la meta. Pero su vida ha sido eso. O sea que, trabajando ha muerto, pero sin llegar a la meta. Sí. Segundo, el necio que se cruza la mano y quiere vivir del trabajo ajeno, pues esto simplemente espera su oportunidad y vive de las cosas ajenas. Y dice que si estos no consiguen, son capaces de comer su propia carne, ¿no? Ese es el estado. Y tercero, es el hombre con contentamiento. Trabaja y descansa. Y es agradecido con lo que tiene y con lo que Dios le da. O sea que no pide más. Si tiene para la comida, es feliz, es agradecido y descansa. No está afligido, ¿no? Sino que confía en Dios y Dios lo provee, como hemos leído en Hebreos. Dios se encarga de su provisión. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de estos tres grupos nos gusta más? El que se mata a trabajar porque quiere superarse y quiere alcanzar metas, o el que se cruza las manos y dice, ya caerá alguien, ¿no? Ya tendré. Y para ese segundo dice apóstol Pablo, quien no trabaja, que no coma, ¿no? Refiriéndose a los hermanos, ¿no? Tesalonicenses dice, quien no trabaja, pues que no coma, ¿no? Entonces esto es así. Y ahora el tercero es aquel que dice, hoy tengo para comer, gracias Señor, y a mañana seguiré trabajando y habrá bendición, ¿no? Y cada cosa en su lugar. Lugar para la familia, lugar para Dios. Entonces el hombre no es esclavo del trabajo, sino reparte el tiempo y el trabajo tiene su lugar, la familia tiene su lugar y Dios tiene su lugar. Entonces, según la palabra del Señor, nos gustaría no estar en el tercer grupo, ¿no? Y debemos de adueñarnos de esto y luchar y pedir a Dios. Sí. Y además, tenemos que confiar en el Señor para que Dios nos dé una forma de vida así que le agrade a Él, a los que somos creyentes. Último, la soledad y la bendición de tener con quien compartir. Ahora, en el versículo 9 al 12 dice, tienen mejor paga de su trabajo. A ver, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Estaba empezando de atrás para adelante. Sí, el versículo de eso. Entonces, aquí la palabra clave es mejor para hacer la comparación que está haciendo Salomón. Mejor es la productividad y la compasión y de compartir que el egoísmo. Es decir, aquí dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cómo podemos entender este versículo? El hombre solo puede abarcar mucho, pero dos son mejor. Estamos entrando al principios de la convivencia para lo que hemos sido creados como hombres y mujeres. La soledad siempre es mala compañera. Tenemos que tener amistad, compañerismo en una comunidad. Por eso dice aquí, mejor son dos que uno. Ahora Salomón, ¿qué está viendo aquí? En tiempo de Salomón, el trabajo normalmente es el campo. Un solo hombre trabajando, pues por ahí le da un golpe de calor, ¿quién le va a levantar? Ahí se queda, ¿no? Pero si son dos hombres trabajando, si uno desmaya, el otro por lo menos le lleva a la sombra, le trae agua. Entonces, a eso está diciendo Salomón, ¿no?
Y este principio es muy, muy interesante. Jesús, por ejemplo, a sus discípulos no mandó uno, sino que les mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque uno puede caer enfermo, uno puede tropezar y el compañero está para ayudarlo, ¿no? Este es el principio. Y Salomón dice lo mismo, ¿no? 2. El versículo siguiente dice, versículo 10, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Sí. Entonces, mejor es la ayuda en la necesidad que el individualismo. Sí. En tiempos de Salomón había caminos muy malos y había esa gente que hemos hablado anteriormente, gente que se esperaba, se ponía en los caminos para asaltar a la gente, ¿no? Entonces el ejemplo del buen samaritano, por ejemplo, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, que los malos estaban en las carreteras y atacaban. Entonces dice aquí, ay del quien va solo. Si no aparece el buen samaritano, ese hombre ha muerto, ¿no? Entonces, el consejo del Señor es ir siempre en dos. El versículo 11 dice ahora, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Génesis 2:18 dice que Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, sino tengo que hacer una ayuda idónea. ¿Veis? El hombre no está bien solo, tiene que estar con alguien. Sí. Estamos hablando de las amistades, del compañerismo, el compañero del trabajo, compañero del viaje, pero aquí también estamos viendo un principio, aunque en la historia antigua, dos que viajaban en el camino, pues tenían que dormir los dos. Sí. Porque en aquellos tiempos no había hoteles, hostales. Había sitios para descansar, pues había corrales de piedra, esas cosas. Entonces metían los animales, se echaban y dormían ahí, ¿no? Y las noches eran muy helados. Entonces dos compañeros que viajaban juntos, pues se acostaban los dos para calentarse. Pero aquí estamos viendo también un principio de la familia. Aparte de los amigos que en un viaje excepcional pueden dormir juntos, ¿quién duerme normalmente junto en una cama? Marido y mujer, ¿no? Sí. Ese es el principio. Y entonces dice que estos pueden calentarse en el frío y no pasar frío. Y ahora hablando de seguridad, ¿qué es mejor? Si hay un problema, seguimos hablando del viaje, versículo 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán mejor. O sea que si el ladrón les ataca a uno solo, depende, ¿no? Si el hombre es más fuerte, a lo mejor prevalezca, pero si no, puede caer. Pero si son dos, pues el ladrón puede pensárselo, ¿no? Dos hombres, está complicado. Entonces dice, estos tienen más ventaja y prevalecerán contra el que les pueda hacer daño. Pero ahora viene la segunda parte del versículo 12, que sería en este caso el seguro definitivo. Dice, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sí. Primero el versículo dice que hay cordón de 2 dobleces, ¿no? Estamos hablando de 2 amigas, 2 amigos, 2 compañeros. Podemos hablar de marido y mujer también, entra ahí, ¿no? Pero ahora en la última parte del versículo entra en acción una tercera. Y todos los intérpretes de la Biblia están de acuerdo, esa tercera cordón es Dios. Si 2 amigos están yendo juntos por el desierto, por el camino, pero si van con Dios, esos no tendrán problemas, prevalecerán contra todos los males, ¿vale? Y ahora esto también se aplica al matrimonio, ¿no? Sí. Solo marido y mujer
no somos capaces de muchas cosas, nos puede pasar muchas cosas. Pero si lo agregamos a Dios, que sea parte de nuestro matrimonio, entonces sí, con Dios vamos a ser siempre victoriosos, porque dice aquí, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Problemas vendrán, dificultades, pero podemos siempre tener victoria en el Señor. Entonces, como hemos dicho, se entiende del tercer cordón, es Dios mismo en la vida del hombre y la mujer, pero en la vida del hombre y la mujer que está en Cristo. Que quede claro, ¿vale? Sí. Solo Dios está en la vida del hombre y la mujer que está en Cristo. Sí. Que tiene una relación personal con el Señor. Y Dios está en la vida de ellos. Y finalmente, la política, un poco de una manera distinta, pero Salomón sigue con la misma idea y dice, la vanidad de la fama y su corta duración, versículo 13 al 16. Dice versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Salomón hace una comparación aquí del poder político, que es temporal, y digamos un ratito, ¿no? Por la historia de Israel ha habido reyes que han estado solo días. Uno puede decir, soy rey, pero a los 3 días abajo, ya no es nada. Entonces, el poder político es así, ¿vale? ¿Qué dice aquí? Mejor es un muchacho pobre y sabio que el rey viejo. O sea, que el muchacho pobre y sabio puede ser, ¿no? Algunos intérpretes dicen que esto está recordándose Salomón, ¿no? O sea, que de la vida de José, ¿no? Que era un muchacho pobre, pero sabio. Pero aquí hay 2 cosas. El muchacho sabio puede hacer con su sabiduría muchas cosas. Y a lo mejor Salomón también se refiere a sí mismo, porque él asumió en su juventud ser rey de Israel, ¿vale? Pero sin embargo dice, el rey viejo necio no admite consejos. El viejo dice, yo sé lo que es, así que a mí no me van a dar consejo, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, así que no acepta ningún consejo. Sí. Y normalmente el rey viejo tiene, por decirlo, un estatus, tiene una fortuna y además tiene poder en ese momento, ¿no? Pero según este versículo, ningún poder es para siempre. Dura lo que dura, ¿vale? Versículo 11 y al 14 dice, o sea que versículo 14, donde no hay dirección, o sea que estoy leyendo un proverbio que el mismo Salomón escribe, está en el Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El muchacho puede, o sea que el joven rey político puede escuchar consejos, se puede dejar aconsejar, pero el viejo no. ¿Pero qué dice el Proverbios? Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, en la vida nunca uno puede ir, ¿no? O sea, que de listo y decir, no necesito consejos, ¿no? Hay veces esto, digamos, entre lo que puede ser, ¿no? Cuando tú hablas con las personas mayores y con los viejitos, ¿no? Ellos saben todo, sí, saben todo. Y ellos no admiten consejos ni críticas. Así que ellos han pasado por todo, así que lo saben todo. En cierta manera llevan razón, porque han vivido la vida entera. Pero ahora, si eso trasladamos a lo que es un poder político, ya esto es vanidad. Pero ahora en la iglesia, ¿qué podríamos decir nosotros? Uno que está, yo que sé, tantos años en la iglesia puede decir, yo ya me lo sé la Biblia. Ya he escuchado todos los mensajes, ¿qué me estás contando a mí? ¿No? Pero la palabra de Dios es infinita, aunque tú hayas escuchado, yo que sé, 40.000, 100.000 mensajes, pero no quiere decir que te sabes toda la Biblia,
Y si te has leído, yo no sé, 10, 20 veces la Biblia de Génesis Apocalipsis, no quiere decir que tú lo sabes todo. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Tiene que haber dirección sabia y tiene que haber consejos para que haya seguridad, ¿no? El hombre nunca es completo, siempre necesita ser sabios, ¿no? Versículo 14, aquí habla de otro muchacho, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Versículo 15, y vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. Es decir, el rey viejo ya está muerto, ahora sale un rey, ¿no?, de la cárcel, no sabemos por qué estaba en la cárcel, pero sale, ahora de repente es rey. Eso está en la historia de Israel también. Han habido reyes en esas condiciones. Pero ahora, porque era pariente del rey, el pueblo proclama y dice, fulanito de tal es rey. Pues es rey. Y el hombre se siente feliz porque tiene al pueblo aclamándole, ¿no?, que tiene poder y manda. Pero el versículo 16 termina de una manera así. El muchacho sucesor está en su poder, está reinando, el pueblo está con él, caminando, pero dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de carne. Es decir, el mismo pueblo que aclama al rey le pone, dice, esto no vale, hay que cambiarlo, y lo cambian. Sí. Y hoy en día está sucediendo lo mismo en muchos países, ¿no? Ponen a un presidente, por cualquier cosa no les cae bien o tiene problemas, pues hacen lo que tengan que hacer, pues fuera y lo ponen otro, ¿no? Entonces, Salomón está diciendo aquí, el poder y la dirección en el sentido político tampoco es una cosa que dura para siempre. Puede durar un momentito, pero el mismo pueblo que le pone lo quita. Terminamos. ¿Qué hemos aprendido aquí? Hemos aprendido la opresión de la vida es una tragedia. Fue en el pasado, es en lo presente y lo será en el futuro. Sí. Aunque la vida moderna, entre comillas, nosotros podemos decir que es mejor, pero si lo miramos a la luz de la palabra de Dios, la opresión sigue habiendo ahí. Yo diría todavía con mayores consecuencias. Porque el sufrimiento que hoy en día la gente sufre, en tiempos de Salomón no había. ¿Sí? No había. Pero hoy sí. Y la opresión de Satanás al hombre natural, pues hoy en día Satanás tiene mucho más herramientas que en tiempos de Salomón. Muchísimo más. Y pues él los tiene dominados, diríamos, a la mayor parte de la sociedad, al hombre y a la mujer en este mundo. Y hemos aprendido también que la envidia es obra de la carne que domina el carácter del hombre natural, sin importar su condición social. Uno puede tener envidia a nivel categoría política, empresarial, de lo que sea, ¿no? Pero la envidia también está en la sociedad más baja, incluso está también en la sociedad más pobre, ¿no? O sea que la envidia es de todos. Y esto es la triste realidad y la opresión está ahí. Pero la envidia también hemos visto que está en medio de las religiones, familias, aunque alguno podría decir, como hemos dicho, es una envidia sana, pero envidia sigue siendo envidia, ¿no? Ahí les he puesto el ejemplo de Esaú con su hermano Abel y de Saúl con David. Es tremendo, ¿sí? Y hemos visto también 3 formas en que Salomón compara la vida y la actitud del hombre. El primero es el individualismo, la avaricia,
que todo para mí, y para alcanzar eso el hombre puede trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, el mes entero, el año y año, y muere trabajando, pero no ha llegado a la meta, ¿no? Es una vanidad inútil, dice las Escrituras, ¿sí? Y hemos visto también el segundo hombre, en este caso, es el hombre necio, que pasa de todo, cruza sus manos y es capaz de comerse su propia carne, porque no está por la labor de hacer ni buscar trabajo, ni mucho menos. Lo que se dedica es de satisfacer sus necesidades de cosas ajenas. Esto también es una perdición y una necedad que está en nuestra sociedad. Estaba en el antiguo, está hoy y lo seguirá habiendo, ¿no? Y el tercero, hemos visto, el hombre que tiene contentamiento, ¿no? Que está agradecido con Dios con lo que tiene. La vida, el trabajo, la familia, la salud, todo lo que conlleva la vida, el hombre está agradecido, no tiene quejas, ¿no? No está diciendo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo soy pobre y aquel es rico? ¿No? ¿Por qué yo estoy enfermo y aquel está sano? ¿No? ¿Por qué aquel se compra esto y yo no puedo comprarme? No está en eso, sino que el hombre vive y agradece a Dios. Ese es el hombre que tiene un corazón de contentamiento, ¿no? Entonces hemos dicho nosotros, de esos 3 grupos de personas, a donde encajamos por mandato de la Biblia, es a esto, lo que estamos hablando, al tercer grupo, donde el hombre y la mujer debe de tener contentamiento. Amén. Y también hemos visto que el hombre ha sido creado para vivir en comunidad y no en soledad. Porque si Dios hubiera dicho que Adán, ¿estás bien solo en el huerto con la compañía de los animales y tal? Pues ahí lo hubiera dejado, pero Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, lo vamos a hacer una ayuda idónea, y creó a la mujer. Y de esos 2 vino los hijos, ¿no? Y de ahí vino la familia, de ahí vino la comunidad, de ahí vino las naciones, y ya que hemos llenado el mundo. Entonces estamos creados para vivir en comunidad. O sea que nadie puede pretender vivir en la soledad, porque esto es una tragedia, como ha visto Salomón. El hombre trabaja y trabaja y trabaja sin preguntarse ni para quién trabaja ni para qué vive, pero eso no puede ser así. Sobre todo los que conocemos al Señor tenemos que tener claro, amén. Y finalmente hemos visto la bendición del cordel de 3 dobleces, que no se rompe pronto. Es la bendición de Dios en la vida de los hombres y mujeres que han aceptado a Cristo, amén. Si tú estás con Cristo, si tú has entregado tu vida al Señor, puedes disfrutar de esta bendición. Pero si tú de alguna manera no estás seguro o no te has convertido, no te has entregado al Señor, pues sería hora en que tú pienses y entregues tu vida al Señor. Amén. Amén. Pues aquí terminamos. Señor les bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Pongámonos de pie y vamos a decir gracias por estas palabras. Padre amado, gracias Señor por esta meditación de tu palabra. Ha sido, Señor, una bendición escuchar tu enseñanza. Es un privilegio, Señor, para mí compartir estas enseñanzas con tu iglesia. Pero te ruego que edifiques la vida de cada uno de nosotros. Nuestras vidas, Señor, se reflejan claramente en cada uno de estos versículos que hemos visto esta tarde. Pero ayúdanos, Señor, a encajar en la parte recta, correcta, sabia, Señor, donde debemos estar nosotros como hijos tuyos y bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Y poder también ser luz, amado Padre, para la gente que no conoce, Señor, la verdad. Para esa gente que está todavía con las vendas puestas y con los tapones en los oídos, que puedan escuchar y entender y ver tu palabra. Gracias, Padre amado, te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.